súper rápido, hemos tenido que ver la exposición rápido, pero bueno, yo creo que era importante esa pequeña visual, ese pequeño recorrido para mostrar un poco los textolitos que también hay en la academia, ¿no? Bueno, tenemos muy poco tiempo. Yo le pedí a José María que sintetizara su conferencia y el pobre va a tener que sintetizar aún más, pero bueno, lo presento muy brevemente. Bueno, él es uno de los principales especialistas en la literatura de las vanguardias históricas, él además ha sido responsable, como comentaba Rogelio Reyes, de buena parte de los estudios más rigurosos sobre las revistas de la Edad de Plata. Por supuesto, esta joya que tenemos aquí, que es la edición que hizo Renacimiento ya hace algunos años de nuestra revista Mediodía. También ha hecho de las revistas Ultra, Tableros, Gran Guiñol o Isla de Cádiz, por ejemplo. Él es autor también de unos libritos dentro de esa colección del Ayuntamiento de Sevilla que yo mencionaba que tenía Rogelio, unos libritos estupendos, uno de ellos La luz en la distancia, sobre Vicente Alexandre y Sevilla, Gerardo Diego y Sevilla, o Pedro Salinas en la Universidad Literaria de Sevilla. Bueno, aparte de eso, José María tiene muchísimos estudios dedicados a todos estos autores: Rogelio Buendía, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Alejandro Collante, José María Subirón, el propio Adriano del Valle, en fin, cantidad de libros. Yo le agradezco mucho que esté, yo le tengo muchísimo aprecio porque además compartimos muchas cosas de Mediodía y te acuerdas con Julio Porlán en aquella tertulia estupenda, así que te voy a dar paso ya. Él va a hablar sobre la intrahistoria de la revista Mediodía. Pues muchísimas gracias, señor director de la Academia, señora coordinadora, señores y señoras académicos y académicas y señores todos que estáis aquí esta tarde. Efectivamente es un tema un poquito envenenado, ¿verdad? Digo envenenado porque pretendía contar la historia, vamos a llamarlo oficial, de alguna manera brevemente, y después la historia o la intrahistoria de Mediodía a través de las cartas, que es un tema que a mí ahora mismo me preocupa muchísimo. He conseguido reunir 500 y pico cartas de los Mediodías, de la FON, de Porlán, después de una intensa búsqueda por muchísimos archivos, y pienso que en un futuro eso va a ser una nueva historia real del grupo, porque en las cartas, como ustedes saben, se cuentan y se dicen cosas que muchas veces se callan, se silencian públicamente. Quiero enlazar brevemente con el tema de Salinas, que mi maestro y profesor Rogelio Reyes hablaba. Ese Salinas que dijo de los Mediodías: mocerío con aspiraciones literarias, y que han venido a mí como si yo fuese Juan Ramón para que les asesore. Es una carta muy famosa, ¿no?, a Guillén. También Salinas decía de los jóvenes andaluces que cada día le parecían más giraldillos. Cada día me parecen más giraldillos por los Mediodías, los litorales, los de Gallo. En las cartas, por ejemplo, Porlán se refiere, y en una carta al autor de Prosario le comunica: te ruego hagas lo posible porque mi carta a Salinas no sea un manojo de embustes con buen propósito. Añádele cosas tuyas, de Alejandro Collante y de Eduardo José. También Porlán le escribe a Dámaso Alonso en febrero del 27 y le dice: la decisión que nos ha influido nuestro meritísimo amigo y naturalmente inapreciable consejero, don Pedro Salinas. También es verdad que a veces a Salinas se le achaca que está muy comprometido con tantas revistas y con tantos proyectos que olvida entregar a Mediodía su ejemplar, su poema, que por fin llega en el número 9 de enero del 28. La importancia de Salinas está hasta en la prensa. El mismo Alejandro Collante escribe en el Cronicón del Noticiero Sevillano un artículo elogioso sobre el maestro y de cómo es el impulsor de la revista. A pesar de que, como hemos visto, en las cartas privadas a Guillén y alguna que otra, también Salinas desbarra en algún momento. Bueno,
La idea mía era explicarle que Mediodía era un conjunto de escritores sevillanos, una revista distribuida en 3 etapas y una colección de 11 libros. Creo que es la primera vez que se dice aquí públicamente. Yo incluso opinaba que eran 9 libros, pero tengo que rectificarme a mí mismo desde el año 1999 para acá. 11 libros publicados entre el año 26 y el año 38. Según el director, la idea era hacer una revista, pero que no fuera cabeza de grupo tendencia. Nació enamorado de Sevilla, dice Eduardo Llosén, y se propuso airear las conciencias. Fíjense la modestia que tenía el director. Nosotros, a pesar de esa humildad y visto el contexto de La Vanguardia, creemos que es un núcleo creativo importante dentro de lo que se denomina la joven literatura de los años 20 y 30 en España. ¿Y por qué? Porque hubo una relación de amistad y de colaboraciones y de estéticas comunes que se explicitaron en la revista, en la prensa que dominaban los autores de la revista, el Noticiero, el Correo, el Liberal, y además de todo esto, porque incluyó entre sus páginas una presencia femenina, Ernestina de Chambourcin, Carmen Conde, Maruja Mayo, que no tuvieron otras puntales del 27 de esta época como fueron Litoral, Carmen o Gallo. Ahí no hay ninguna colaboración femenina. El 27, La Vanguardia, en el fondo, y este grupo, llamémosle joven literatura de los años 20-30, tal como yo lo intuyo después de muchos años de estudio, es como decía Pedro García, la estrella de 1000 puntas, ¿no? En una metáfora que recoge después María Zambrano. Este núcleo de la estrella sería el núcleo madrileño, con Salinas, los críticos, esos críticos como Baeza, como Díez Canedo, como Marichalar, como Fernández Almagro, el propio Cansinos también, todos esos críticos, y las estrellas que se extienden por toda la geografía peninsular, ya sea Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia, Santander, etcétera, etcétera. Y eso nos da una historia de La Vanguardia. Pero si ustedes leen el epistolario, no solo las 500 cartas de los Mediodías, a las que hay que sumar unas casi 300 cartas que están en el centro del 27 del archivo Forlán, más las 1200 que hay en el archivo Lafón, cuyo nieto está hoy entre el público. Es decir, que hay un abanico enorme, y eso yo le llamo la intrahistoria, utilizando el término de Unamuno en torno al casticismo, esa vida callada que hay en el fondo del mar que descubre cosas que no están en la historia oficial o en las páginas de la revista. ¿Todo esto qué es? Es un puzzle. Yo lo he denominado, y lo quiero denominar, como un gran triángulo. Mediodía, revista, grupo, tendencia. En esta Sevilla, capital poética de España, según dijo Juan Ramón, y que curiosamente he vuelto a encontrar en los epistolarios de los Mediodías, citada así, en Romero Morrube, en Alejandro Collante, esta Sevilla capital poética de España. Como digo, esta Sevilla es una Sevilla de ciudades mágicas, como decía Jean Cocteau, como Pekín o Venecia. Esta Sevilla que ellos mismos recrean. Acuérdense que Romero Morrube publica una guía del Alcázar en el año 47. Y Lafón escribe una guía geográfica, turística de Sevilla en el año 54. Y Alejandro Collante escribe un libro de arte, de notas de arte, también en los años 30. Es decir, que ellos desde su perspectiva de poetas buscan una ciudad distinta. Claro, el origen, como ha explicado el profesor Rogelio, está en La Vanguardia, Grecia, Salinas, la importancia de Salinas, yo diría también en un ambiente neoidealista que surge en el Ateneo, que surge en las letras, Izquierdo, y a la sombra de Izquierdo, Romero Martínez, Alfredo Blanco, en fin, todos estos poetas que pululan por el Ateneo, incluso Rogelio Buendía, el pasillo de los chiflados, todos estos que están ahí, e inventan una Sevilla fantástica. Bueno, una Sevilla
recreada, mirada en un espejo, pero no una Sevilla ni pintoresca, ni localista, ni folclórica, precisamente lejos de ello están los mediodías. En todas las cartas he encontrado lo mismo. No queremos esta Sevilla quinterizada. Queremos una Sevilla universal, una Sevilla depurada, una Sevilla única, artística. ¿Lo lograron? Pues en parte sí. En parte ahí están los libros de mediodía de los autores de todos ellos. ¿Quiénes formaron la nómina de mediodía? Precisamente habrá que empezar en la primera lista de ese polígono, de las dos caras, que une las dos caras del polígono, en su intrahistoria hay que empezar por la nómina. La nómina todos lo sabemos, el redactor jefe Romero Morube, el administrador Alejandro, el director Eduardo Llosén, el secretario Porlán. No les voy a referir esto, pero sí me voy a fijar en algunos que se fueron agregando. Hoy citaba al profesor Rogelio que Eduardo Llosén nos hablaba de una nómina ampliada, con Juan Sierra, con Pablo Sebastián, con Manuel Arcón. Se pueden ir añadiendo Antonio Núñez de Herrera, efectivamente. Incluso la misma revista va añadiendo autores. Un tal Rangel, dirán ustedes quién es, Francisco José Rangel García, que venía de la revista del Ateneo de Jerez, conocida como Martín Ferrado. Los mismos Buendía, Adriano y Villalón, que después se cindieron y fundaron la revista Papel de Aleluya, también colaboraron en Mediodía. Y los benjamines. ¿Quiénes eran los benjamines? El abogado y académico de buenas letras Carlos García Fernández, que murió en el año 95, es el último que muere del grupo. El abogado y profesor de universidad, decano del Colegio Oficial de Abogados y consejero del Correo de Andalucía, Manuel Gordillo García, muy desconocido. Un hermano de Alejandro, Antonio Collante de Terán y del Orme. Nacido en Sevilla en el año 7, médico y exiliado después en México y Venezuela. Mediodía tuvo 2 exiliados y esto no se ha destacado. El primero, Antonio Collante. El segundo, Alberto Fernández Ballesteros, que se incorpora también en Mediodía, como es abogado, profesor de lengua, dibujo, fue presidente de la Orquesta Bética de Cámara, publicará en la revista en el número 10 y 12 y después morirá en el exilio mexicano del año 72. Fue el concejal del Ayuntamiento sevillano que propuso un homenaje a Falla en el año 32 con la representación del retablo del Maese Pedro, con escenografía y marioneta de otro Mediodía, el cuñado de Alejandro Collante, Pablo Sebastián. Y no quiero olvidar a José María del Rey Caballero, nacido en el año 2 y fallecido en Madrid en el año 87, director de Falange Española, y autor con un libro misceláneo que se reeditó, si no recuerdo mal, en el año 2017, presentado en esta academia por el profesor Cortines, Nes Garluz, del año 28. Un libro muy curioso, un libro que hay que analizar a fondo. De toda esta nómina, y no he citado antes, pero lo voy a citar ahora, hay 2 que sobresalen: Fernando Labrador y Fernando Jiménez Placer. ¿Quién era Fernando Labrador Calonge? Un personaje muy curioso. Llosén diría de él que ha creado su topografía particular de todos los establecimientos vinícolas de Sevilla. Nació en Aracena, murió posteriormente en Sufre. Perteneció a la aristocracia serrana, con su epentismo incluido, y todo eso le provocó también que al principio de la Guerra Civil fuera encarcelado, y eso le marcara también en su poesía posterior. Publicó 4 libros, hoy nadie se acuerda de ellos, y su poesía está mediatizada por el neopopularismo de la época, la religiosidad de posguerra y los avatares de su propio encarcelamiento. Apunto este nombre porque está en los epistolarios. Hay una carta que él escribe a Rafael Porlán y le dice: apenas que nos vemos en Sevilla y tu voz puso un hito en mi desgracia, de mis labios fluía ya un soneto como una rosa que nace entre las zarzas. Esa rosa que nace entre las zarzas.
Por otro lado, Fernando Jiménez Placer y Suárez de Lezo, que estudió con los escolapios como Alejandro Collante y como Juan Sierra. Hizo historia del arte en la Hispalense, colaboró en la revista Mediodía, los números 10 y 14, y participó en un crucero universitario por el Mediterráneo en el que se dedicaba a escribir letras sobre tonadillas populares e improvisar cuadros flamencos. Luego sería un reputado catedrático de Historia del Arte en Salamanca y moriría en Madrid tras una larga enfermedad. También hay cartas de Jiménez Placer a Porlán. Desde mi árida Tarfía, donde mi labor se encausa entre los árboles monótonos de la erudición, saludo a Pirrón, que con reflexiones gimnásticas me ha conducido a la colina del amplio horizonte, le dice Rafael Porlán. Mediodía, al final, en su segunda etapa, incorporó a Manuel Díez Crespo, también director de FE y amigo de Jorge Guillén. Y en una tercera etapa ya última, otros dos nombres nuevos casi desconocidos: Antonio González Meléndez, médico, y Antonio Cano Correa, pintor y profesor en los Arenales de Poesía Española. Lo verán ustedes que esta nómina de Mediodía no ha sido suficientemente atendida ni estudiada. Pero es cuestión en este centenario de reivindicarlos a todos. Tienen ellos la misma formación, no les voy a entretener, formación en los escolapios jesuitas de la plaza de Villasís, Collante, Juan Sierra, Romero, Murube, Lafón, muchos más. Revistas juveniles que lo asocian, Semana Gráfica, Universidad, Alma Mater, LIS, Páginas, etc. La novela del día de Miguel Romero Martínez y después de José Andrés Vázquez, los reúne también a ellos. Lafón publica una, Joaquín Romero dos, Porlán otras dos, Collante una. Entre todos ellos sobresale Alejandro Collante, que era, según dice Josén, la simpática humanidad y desbordada humanidad. Él mismo lo dice en una carta a Adriano: yo soy el más enamorado de Mediodía, el padrino, el que la bauticé, dice a la carta a Adriano el 20 de agosto del 26. También está Rafael Porlán, era el correo oficial de todas las novedades literarias extranjeras. Desde Monterland allí sabía perfectamente francés e inglés. Interviene en una conferencia de Alejandro en el año 30 en el Ateneo y traduce poemas de Sandburg, de Crane, de T.C. Eliot, y Alejandro recita esos poemas en versión española, pero traducidos por Porlán, otros también traducidos por Juan Ramón Jiménez. La internacionalización de Mediodía no ha sido suficientemente destacada. Hay que buscar esos actos y darnos cuenta de la profundidad que tenía el grupo. Se reunían tanto en casa de Josén como en casa de Alejandro, Escudero, en San Vicente. Tuvieron sus polémicas. Hay una muy famosa que yo he estudiado a fondo para hoy, pero que no la voy a poder leer, entre Tipsius. ¿Quién era Tipsius? El director del El Liberal, José Ladillo, y Romero Morube. Inmediatamente después de los actos de Sevilla, que nombraba de los actos del 27, se establece una polémica, porque Tipsius entendía que esa estética era disparatada, la estética que traían los poetas de Madrid, Villés, Gerardo Diego, Chabás, todo esto, ¿no? Y Romero Morube dice: no, esta estética viene fundamentada desde las cátedras universitarias, Salinas, Guillén, desde los centros de poder, diríamos, de Madrid y de influencia intelectual, Ortega, etc. Viene a demostrar que esta estética es la estética nueva. Depuración, normas, arte nuevo. Tipsius dice: no lo entiendo, no entiendo el surrealismo, no entiendo el cubismo, estos son disparates. Claro, para una persona educada en un modernismo, diríamos ya terminal, en un modernismo degradado, Tipsius, el director José Laguillo, no era ni Muñoz San Román, ni era Romero Morube, ni era Porlán, ni era una persona formada. Como digo, los actos fueron muy importantes.
Yo destacaría, además de todas las lecturas que hubo, y les podría estar largamente hablando esta tarde de las intervenciones de Lafont, de Collante, de las conferencias de Collante, la Guasa Sevillana, de Romero Murube, pero yo destacaría dos actos que son la conferencia que Lorca trae, la arquitectura del Cantejondo, el 30 de marzo del 32, y añadiría también la conferencia de Alberti, La pájara pinta, del 29 de octubre del 32 en el Ateneo. Después hablaré de esto. Todos participan de los libros de todos. En cierto sentido se autopromocionan. Pasa como en el 27. Núñez de Herrera escribe sobre Sombra apasionada de Romero. Collante se encarga de Signo Más. Collante también se encarga de Pirrón en Tarfía. Y así podría numerarle toda esa autopromoción que se hacen ellos mismos. Y las reuniones y veladas. Hemos hablado de la cena superrealista, no tengo tiempo para explicarles todas, la dedicada a Guillén, el felicísimo Pío, ¿no? De Pablo Sebastián, en desagravio porque no le aprobaron un cartel que hizo de fiestas de Sevilla, de Pola y de Lí, y así muchas más. Y sobre todo la gira famosa de los poetas mayores sobre Góngora. ¿Y quiénes estaban en el público? Una cosa que a mí me ha interesado mucho. Se nombra en el noticiero y en el Correo de Andalucía una serie de señores, que ya los conocemos, Fernando Labrador, Eduardo José, Muñoz San Román, Romero Murube, pero se citan también otros autores, Molleja, Majó, Tamayo y de la Peña. ¿Quiénes son estos autores? Pues bueno, son catedráticos de literatura. Diego Molleja Ruedas, poeta. El periodista Ricardo Majó y Puig, según he investigado. Después, Majó Framis. El catedrático de Granada, Juan Tamayo y Rubio. Y cómo no, el archivero sevillano tan famoso, José de la Peña Cámara. Es que había personalidades. No solo había una mujer o dos mujeres y poco público. Ahora hablaremos de esto. Alguien dice por ahí, tuvo muy poco público, eran unos 50. No eran unos 50. Hay cartas que demuestran lo contrario. En fin, todo esto que es importante y demás. La segunda arista es la propia revista, y ya tengo que ir pasando. En la revista hubo, además de los que escribieron en ella, dos grandes mediadores. Yo diría también un tercero. Un mediador primero que era Juan Guerrero, el famoso secretario de Verso y Prosa. Después, Cosío, José María de Cosío. Y también incluyo a Luis Cernuda. Verán ustedes, ¿por qué? Porque Luis Cernuda, en las cartas, se observa, fue el intermediario del suplemento de la verdad con los mediodías. Y en un primer momento la relación era magnífica, con De Collante, con Cernuda, etc. Luego se fueron torciendo las cosas, quizás pasando un poco como lo de Salinas y Cernuda, porque empieza a publicar Cernuda, hay erratas, hay desencuentros, hay algún original que no sale a la luz. Bueno, está en el archivo de Romero Murube, se encontró un original de Cernuda, Amor, que yo publiqué con el sobrino de Cernuda, con Joaquín Ruiz Romero, publicamos en ABC en el año del centenario, en 2002, y ese original lo tengo yo, un original de Cernuda, que es inédito, que pertenece a esa época del año 26-27, y no se publicó en Mediodía, y lo tenía Romero Murube, como retenido. Bueno, esto chocaba un poco, ¿no? Otra intrahistoria más. A pesar de todo eso, la revista tenía una orientación, hay un intercambio, y en ese intercambio incluso alguien se siente aludido. Por ejemplo, el mismo Porrán le dice a Romero Murube: yo no soy director de Mediodía, querido Joaquín. Si algún papel tengo en la revista que se destaque es el de acérrimo partidario de la acefalia e incansable abogado de la labor democrática, amistosa y unida. ¿Por qué? Porque hay un momento en que Eduardo Llosén se retrotrae como director, era una persona más bien a la sombra, él mismo se define como que está al margen, deja el poder, vamos a llamar entre comillas, a Alejandro Collante. En realidad en los epistolarios se demuestra que las funciones estaban perfectamente definidas. Los originales los recibía Romero Murube.
se los pasaba a Forlán, que era el erudito, vamos a llamarle, y el experto en literatura europea y demás. Y después llegaban Alejandro, que era de alguna manera el que coordinaba esa labor. Y no se publicaba por designio de uno, por enchufe de otro, por voluntad de... No, había reuniones todas las tardes, los fines de semana, o en el Café El Nacional, o en la Pastelería Ochoa, o en el Pasaje de las Delicias, donde fuera, pero había reunión y discusión. Multitud de notas me encuentro, oye, que tenemos esta tarde reunión a las 5, o avisa a Salina que hay reunión, para que vaya Salina también. En fin. Tras la ocupación de Sevilla por Queipo y el encuentro con Mercedes Fórmica, Josén, que había estado 5 años ausente, desde el año 30 hasta el 35, Josén vuelve a Sevilla y proyecta unos cuadernos de poesía española. En las cartas que he leído de Eduardo Josén se habla de 12, de 13 cuadernos, algunos dedicados a Sierra, Rosales, Vivanco. La realidad es que solo se publicaron 2, uno de Jorge Guillén y otro de Adriano del Valle. Y hay uno nonato, a Porlán, que ese sí ha quedado muy bien descrito en una carta de Josén, del Día del Corpus del año 39. En la primera etapa hay neopopularismo, hay resabios ultraístas y hay sobre todo el impulso del surrealismo que ya empieza a surgir. Por más que Jorge Guillén dijera: no hay charlatanería más vana que la del subconsciente abandonado a su trivialidad. No le gustaba a don Jorge el surrealismo, y así se lo explicaba a los poetas de mediodía. Pero el epistolario muestra esa dependencia con Guillén, antes había sido Gonzalina, ahora ya Guillén, cuando llega en el año 31, que había obtenido la plaza por permuta en el año 30, pero llega en el año 31, todos los mediodías van allí a pedirle consejo a don Jorge. Y empieza a surgir una escuela, es muy curiosa, una carta que escribe Porlán a Rafael Lafón, que le dice: veo a los jóvenes poetas movidos por 2 confesiones, la que toma Guillén por escuela y la de las liberadas playas de Alberti y García Lorca. Pero dice, tu poesía es con personalidad distinta. Claro, la personalidad de Lafón queda al margen de las 2 escuelas. Quien haya leído a fondo Lafón, Signo Más, Identidad, Lafón hace una poesía al sesgo, humorismo, ironía, trasluz, simetría, todo eso que Pedro Salinas valoraba tanto en los mediodías, y lo valora por carta en diciembre del 27. Pero es verdad que hubo como un corte entre la primera y la segunda etapa, entre el año 29 y el año 33. ¿A qué se dedicaron los mediodías? Lo explica la misma revista. En el primer número, el 15 del año 33, nos dedicamos a la ciudad, al urbanismo, a la jardinería, a la aviación, a los espectáculos, al cineclub, a los conciertos musicales. Basta leer los libros Sevilla en los labios, por ejemplo, con Jardines de Sevilla, o incluso un primer artículo de Lafón, Jardines de Sevilla, que también vuelve a actualizarse. En definitiva, la música, pues he hablado antes del retablo de Maese Petrio. Ahora tengo que hablar de la famosa Orquesta Bética Cámara y ese concierto tan magnífico del 30 de octubre del 32, que organizan los mediodías para sufragar la escasez económica o la liquidez económica que tenía la Orquesta Bética de Cámara. Y invitan a Rafael Alberti a que recite Historia de un soldado de Stravinsky, a que esté en el propio concierto con La pájara pinta, con la historia de un soldado, y aprovechan entonces que Alberti viene a Sevilla para que dé una conferencia en el Ateneo de la que antes hablaba. Es decir, que Sevilla tuvo su internacionalización, tuvo su proyección. De esa segunda etapa ya incluye los maestros, por ejemplo Machado, Juan Ramón, y hasta un curioso manifiesto vertical, hombrismo, un manifiesto de vanguardia, pero es que también con una actitud estética y moral, la búsqueda de una nueva espiritualidad. Después de la guerra, pues los poetas se sumergen en un tradicionalismo, en una religiosidad,
Zafón, Guerra, etc. En fin, la historia del grupo. Y ahora una tercera lista, y ya muy breve, porque sé que paso de horas, que dedico a la verdadera intrahistoria de hechos específicos. No voy a hablar del homenaje a Becker porque esto requeriría una larga conferencia. El homenaje a Becker en los epistolarios de los mediodías. O hasta un libro, creo yo, que podría ser, pero que es muy interesante. Pero sí me voy a centrar, por ejemplo, en el homenaje a Góngora. Todos conocemos una carta muy famosa de 3 de enero del 28 que publicó Amillar y Cortines, donde, tomada de Julio Mayo, donde se habla de que Bacarice y Bergamín estaban en actitud de reo allí en el Estado. Dámaso toca un timbre sin querer. Esa carta es muy famosa y se conoce. Pero no se conoce la anterior, a la que he tenido acceso. Bueno, muchas que he tenido acceso. 31 de diciembre del 27, que escribe Romero Morúe, desde la ausencia y la nostalgia que le dan los días pasados de diciembre y la ausencia de los grandes poetas. Y le comunica su miedo a que las personas que él admira no fueran así. Y dice, Guillén es Guillén, Diego es Diego y Lorca es Lorca. Le comunica que el tiempo ha sido terrible en Sevilla, una lluvia pertinaz y molesta. Y se extiende, dice, esa noche ha de pasar, la segunda noche, ha de pasar a los anales de la historia literaria moderna. Guillén leyó más de 20 poemas, la mayoría inéditos. El aplauso fue neto, la admiración sincera y creciente. Hay que advertir que todo el público que fue al acto, más de 80 personas, sabían a lo que iban. Igual religioso auditorio tuvieron Lorca, Alberti y Diego. No decayó el entusiasmo. Basta decir que entramos a las 9:30 de la noche y a las 2 de la madrugada aún no habíamos salido de la económica. Pues fíjense, son detalles que hoy nos sorprenden, ¿no? Y que no se conocían. Yo no lo conocía, evidentemente. No decayó el entusiasmo. Dice, y ahora una anécdota. Dice, cuando fuimos al museo después, se supone que al día siguiente, al Museo de Pintura, y Bergamín dijo que el único museo de pintura que puede verse pintura española es aquí, está en Sevilla. Dice, Guillén repasó todos los murillos con una atención particular y excesiva. Se reunió con el grupo y exclamó, ningún niño ni ángel de Murillo es más bonito que mi chico. Estupendo. Todos aplaudieron. Son anécdotas, son pequeños detalles que indican la humanidad que hay también detrás de estas grandes figuras. Guillén es Guillén, Lorca es Lorca, etc. Bueno, en definitiva, era preciso intensificar la revista. De la importancia de Salinas ya he hablado. Pero le voy a hablar también de otro proyecto que aparece en Mediodía, número 7, junio-julio del 27, se anuncia una revista, una antología, Sesgo, Antología de Poetas Andaluces. Leyendo el epistolario inédito, la clave la da el mismo Romero Morúe. Escribe el sevillano, Carta Guerrero. Le voy a informar a usted de un proyecto magno que tenemos y en el que pensamos invertir la labor estival y más beneficiosa de Mediodía, publicar una antología de poetas andaluces. El grupo ontológico estará formado por Altolaguirre, Alberti y Alexandre, porque Alexandre es sevillano, aunque nadie lo sepa. Advierte. Buendía, Collantes de Terán, Cernuda, García Lorca, García Hinojosa, Lafón, Moreno Villa, Prado y del Valle Adriano. Fíjense, falta Villalón. Es el motivo de los enfrentamientos. Papel del Rulla por un lado y el propio Romero Morúe tacha el nombre de Villalón. Bueno, ese proyecto aparece en muchas cartas, pero al final no se pudo hacer. Las causas. Romero Morúe apunta una. No deja de tener mucha culpa en ello la antipática Rosa Mariana de Pineda. Ahora digan ustedes, ¿y qué significa eso? Porque Lorca estaba metido en esos momentos en estrenar Mariana de Pineda y no dedicó su tiempo a entregar los originales que había que entregarse. Y eso retrasó. Bueno, es que Lorca, si faltaba Lorca, no se podía hacer la antología. Luego,
hubo una antología parcial de poetas andaluces en el 36 donde estaban los mismos que Romero Moruga había propuesto en esta carta, más José María Morón, más Pedro Pérez Clotet y Fernando Villalón. Fíjense, la misma nómina en el 36, casi 10 años después. En fin, también es importante el valor que tiene un escritor como Pedro García. Curiosamente, redactando la biografía que he escrito últimamente sobre Pedro García, que ahora se va a publicar en México, pues García está citadísimo en los epistolarios. Todo el mundo lo tiene en cuenta. García no colabora, pero García está muy presente ahí. Y la verdad, eso me hace situar a Pedro García, la gran injusticia que se ha hecho con Pedro García, como poeta, gran poeta ausente, porque no estaba en la antología de Diego. Pero sí está presente en los Mediodías, en el año 27, sí estaba presente por el propio Gerardo Diego, por Juan Larrea, por Guillermo de Torres, en los años 20, 21, 22, 23. Pedro García, gran desconocido, con su leyenda puesta, pero también injustamente tratado. Pero no por los Mediodías. En fin, las revistas tuvieron su intensificación, su mejora, muchos proyectos. Y acabo. Destaco un concepto de amistad verdadera e intensa. Amistades y preocupaciones que se dan en muchas misivas entre ellos. Por ejemplo, la que refleja la misiva desde Sevilla de Rafael Lafón a Porlán, que debo su conocimiento al nieto de Rafael Lafón, hoy con nosotros Alejandro Lafón. Debes cuidarte y dejar niñerías y desórdenes. Perdona estas palabras de cariño mal reprimido, pero al fin y al cabo no son otra cosa que resabios de un romanticismo de conducta ya verdaderamente intolerable. Y por otra parte, Porlán, veraneando en Rotael, y Romero Moruga con él bromea y se desean una buena vida para ambos. Te deseo, le escribe el autor de Pirrón en Tarfiel de Sombra, la vida de un Rimbaud o la de un San Juan de la Cruz con la inmortalidad y todo para mayor ensañamiento. No, sin embargo, también le escribe, anoche entablé una polémica sobre el amor con Pablo Sebastián y estuve hablando 2 horas y media. En definitiva, Mediodía sí construyó o sí ayudó a construir otra Sevilla, ese reflejo de una fuerte y alegre creación artística cuyos ecos hoy evocamos con nostalgia y melancolía en este centenario. Muchas gracias. Muy interesante, yo creo que nos ha dejado, a mí me ha dejado alucinada deseando ya que publiques ese epistolario inédito. Muchísimas gracias, José María. Bueno, les emplazo mañana aquí en la Academia, a la misma hora estará Juan Lamillar evocando a Mediodía a través de la figura de Romero Moruga y Javier Laveira, que es el director de la Biblioteca del Centro del 27 de Málaga, donde está precisamente buena parte del archivo Porlán, que tiene mucho del legado de la revista Mediodía, y a los que han conseguido plaza en el paseo que vamos a hacer mañana de la Sevilla de Mediodía, pues nada, mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Muchas gracias.